El tema que trataremos hoy se puede resumir en el siguiente mapa conceptual. O sea, la simplificación de funciones racionales, que significa reducir una función racional a su mínima expresión, se realiza utilizando las operaciones con funciones racionales y la factorización de polinomios. Las preguntas principales que seremos capaces de responder al terminar este módulo son las siguientes. ¿En qué consiste simplificar una función racional? ¿Qué es una función racional reducida a su mínima expresión? Entonces vamos a expresar qué significa simplificar una expresión racional. Simplificar una expresión racional consiste en reducirla a su mínima expresión. Recordemos que una fracción racional es mínima o está reducida a su mínima expresión si el numerador y el denominador son polinomios que no tienen ningún factor común diferente de 1. Esta simplificación de funciones racionales las vamos a hacer utilizando las operaciones con fracciones racionales y la factorización de polinomios. Vamos entonces a comenzar resolviendo este ejemplo. Simplifique la fracción 3x cubo menos x cuadrado menos 3x más 1 sobre x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Vamos a resolver este problema en una hoja para tener más espacio. Sería 3x cubo menos x cuadrado menos 3x más 1 sobre x3 menos 3x cuadrado menos x más 3. Vamos a ver que en estos primeros dos términos se puede factorizar x cuadrado. Por tanto, aquí tendríamos x cuadrado que multiplica a 3x menos 1. Y en estos dos términos que está acá podríamos factorizar el término menos 1. Nos quedaría menos 3x menos 1. En el denominador, utilizando estos dos términos, podríamos factorizar x cuadrado y nos quedaría entonces x cuadrado por x menos 3. Y aquí podríamos también factorizar el menos 1, lo cual nos daría menos x menos 3. Veamos entonces que en el numerador entonces podemos factorizar el término 3x menos 1 y tendríamos 3x menos 1 que multiplica a x cuadrado menos 1. Y en el denominador el término x menos 3 también puede ser factorizado. Tendríamos x menos 3 por x cuadrado menos 1. Veamos entonces que tanto en el numerador como en el denominador tenemos este factor común, x cuadrado menos 1, que lo podemos simplificar. Y el resultado sería la fracción racional 3x menos 1 sobre x menos 3. Y aquí estamos en presencia de esa fracción racional reducida a su mínima expresión. O sea, a partir de esta fracción racional hemos llegado a una fracción racional mínima. Vamos entonces a ver otro ejemplo de cómo se realiza la simplificación de fracciones racionales. Resolvamos entonces este ejemplo. Simplifique 4 sobre x cuadrado menos 4x menos 5 menos 2 sobre x cuadrado menos 1. Primeramente vamos a efectuar esa resta que está aquí. Recuerden que las operaciones con fracciones racionales se realizan de la misma manera que las operaciones con números fraccionarios. Por tanto, aquí tendríamos un denominador común que sería x cuadrado menos 4x menos 5 que multiplica a x cuadrado menos 1. Y en el numerador tendríamos 4 por x cuadrado menos 1 menos 2 por x cuadrado menos 4x menos 5. Vamos a efectuar las operaciones con el polinomio numerador y tendríamos acá 4x cuadrado menos 4 menos 2x cuadrado más 8x más 10.
y en el polinomio denominador podríamos factorizar. Este polinomio cuadrático se factoriza como x menos 5 por x más 1. Sería la factorización de este polinomio cuadrado. Y aquí tendríamos la diferencia de cuadrados, que nos quedaría x menos 1 por x más 1. Vamos entonces a agrupar los términos que aparecen en el numerador. Sería 4x cuadrado menos 2x cuadrado, eso nos da 2x al cuadrado. Con la variable x solo tenemos este término, nos quedaría 8x, y de término libre nos quedaría 10 menos 4, sería más 6, sobre x menos 5 por x menos 1, y aquí de estos dos nos queda un x más 1 al cuadrado. Vamos entonces en el numerador a trabajar un poco para poder factorizar y ver qué podríamos simplificar ahí. Vamos a continuar en este trabajo. O sea, habíamos quedado en 2x cuadrado más 8x más 6 sobre x menos 5 por x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Aquí podemos sacar el 2 como factor común, nos quedaría 2x cuadrado más 4x más 3, y aquí tendríamos x menos 5 por x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Por tanto, ahora deberíamos factorizar este polinomio cuadrático que tenemos acá. Este polinomio cuadrático se factoriza como x más 3 por x más 1. Y en el denominador teníamos x menos 5 por x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Este x más 1 que está acá puede cancelarse con uno de los x más 1 que tenemos en el denominador, y la respuesta final sería 2x más 3 sobre x menos 5 por x menos 1 por x más 1. O sea, aplicamos nuevamente la diferencia de cuadrado, esta fracción racional puede expresarse como 2x más 3 sobre x menos 5 por x cuadrado menos 1. Y este sería el resultado de simplificar esta fracción racional. O sea, hemos llegado a una fracción racional equivalente, pero reducida a su mínima expresión. Vamos a continuar haciendo otros ejemplos sobre la simplificación de fracciones. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos a menos b sobre a más b menos a más b sobre a menos b, todo esto dividido entre la fracción ab sobre a menos b. Primeramente vamos a efectuar la resta que aparece en la fracción que está en el numerador de toda esta fracción racional. Aquí tendríamos como denominador común, tendría a más b por a menos b, y en el numerador aparecería a menos b por a menos b, nos quedaría a menos b al cuadrado, menos a más b por a más b, nos quedaría a más b al cuadrado. Todo esto sobre ab sobre a menos b. Vamos entonces a efectuar esto que tenemos acá. Acá tenemos nuevamente una diferencia de cuadrados. O sea, ese producto notable es una diferencia de cuadrados, lo podemos expresar como la resta de los términos multiplicado por la suma de esos términos. Eso nos quedaría a menos b más a más b, que multiplica a menos b menos a más b sobre a más b por a menos b.
Y como aquí tenemos una división de fracciones, pues eso sería lo mismo que multiplicar por el recíproco de esta fracción, sería a menos b sobre ab. Efectuando esta expresión que tenemos acá, fíjense que aquí las b se cancela y me quedaría 2a. En esta expresión las que se cancelan son los a, o sea, a menos a me da 0, me quedaría menos b, eso sería igual a menos 2b. Por a menos b sobre a más b por a menos b por a por b. Y veamos que aquí ya podemos cancelar unos cuantos factores entre el numerador y el denominador. Este a menos b se cancela con a menos b, una a se cancela con esta b se cancela con esta b, y lo que obtenemos en el numerador es el número menos 4, y en el denominador obtenemos a más b. Por tanto, esta es la expresión reducida de esta fracción racional, o sea, hemos simplificado esta fracción racional a una fracción racional mínima. Vamos a ver entonces otro ejemplo de simplificación de fracciones. Hagamos este ejemplo. (18x² menos 27x² menos 8y más 12 sobre 6xy más 4y menos 9x más 6. Fíjense que acá tenemos una fracción racional, ¿sí?, que está por la adición de dos polinomios en dos variables, en variables x, y. Vamos a tratar de simplificar esta expresión racional. Notemos que de estos dos primeros términos que hay en el numerador, uno podría factorizar la x al cuadrado y también un 9. Por tanto, podemos escribir aquí 9x al cuadrado y aquí nos quedaría 2y menos 3. Y acá, en esta expresión tenemos menos 8y más 12, pues podríamos factorizar el múltiplo de 8 y 12, sería factorizar menos 4. Si yo resto aquí, factorizo menos 4, esto me quedaría multiplicado por 2y menos 3. Vamos entonces a tratar de hacer una operación parecida en el denominador. Aquí podríamos factorizar la y podríamos factorizar un 2 de estos dos términos. Nos quedaría 2y que multiplica a 3x más 2. Y aquí podríamos también factorizar, no, aquí lo mejor entonces sería, es que me equivoqué al escribir el ejercicio. Aquí no es un más, sino un menos, es menos 4y. Por tanto, al factorizar aquí tendríamos un menos 2 para obtener aquí este mismo factor. Aquí entonces podríamos factorizar menos 3 y nos quedaría menos 3 que multiplica a 3x menos 2. Ahora ya podemos factorizar en el numerador todo el término 2y menos 3. Nos quedaría 2y menos 3 que multiplica a 9x² menos 4. Y en el denominador podemos sacar a 3x menos 2 como factor común y nos quedaría 2y menos 3. Noten que ya en este paso podríamos simplificar este 2y menos 3 con este 2y menos 3 y nos quedaría esta expresión. Pero esta fracción racional aún se puede simplificar más. Notemos que esto que está acá uno lo puede escribir como 3x al cuadrado y el 4 se puede escribir como 2 al cuadrado.
Por tanto, eso significa que estamos en presencia aquí del producto notable de la diferencia de cuadrados. Aplicando la diferencia de cuadrados, esto nos da 13x menos 2 por 13x más 2 sobre 3x menos 2. Y nuevamente, simplificando este término con este término, obtenemos que esa fracción racional que habíamos escrito al principio se reduce, simplifica, y es igual a 3x más 2, que sería la respuesta de este problema. Vamos a ver entonces otros ejercicios sobre simplificación de fracciones. Veamos entonces el siguiente problema, o sea, simplificar esta fracción racional. N menos n cuadrado sobre n menos m dividido entre 1 más m cuadrado sobre n cuadrado menos m cuadrado. Hagamos esta operación. Primeramente efectuemos las operaciones que están tanto en el numerador como en el denominador utilizando las operaciones con fracciones racionales. Aquí tendríamos el denominador de la fracción numerador sería n menos m. Y en el numerador tenemos n que multiplica n menos m menos n cuadrado. En la otra fracción tendríamos que el denominador común sería n cuadrado menos m cuadrado. Y aquí tendríamos n cuadrado menos m cuadrado más m cuadrado. Aquí tendríamos n cuadrado menos nm menos n cuadrado sobre n menos m, y en la de abajo nos quedarían que estas m cuadrado se cancela, nos queda solamente n cuadrado sobre, fíjense que esta n cuadrado menos m cuadrado es una diferencia de cuadrado, la podemos escribir como n menos m por n más m. Aquí las n cuadrado también se cancelan y nos quedaría menos m por n sobre n menos m por, poniendo el recíproco de esta fracción que divide, tendríamos n menos m por n más m por n más m sobre n cuadrado. Ahora podemos efectuar las cancelaciones. Fíjense que esta n menos m se cancela con esta, una n de este cuadrado se va con esta n, y la respuesta nos queda menos m por n más m sobre n. Bien, entonces por último vamos a hacer este otro ejercicio. 1 sobre x menos 3 menos 2 sobre x cuadrado menos 4x más 3 sobre 5 sobre x menos 1 más 5 sobre x menos 3. Nuevamente, primero principiamos haciendo las operaciones en el numerador y el denominador. Esto nos quedaría x menos 3 por x cuadrado menos 4x más 3 sobre x cuadrado menos 4x más 3 menos 2 por x menos 3. Y en el denominador tendríamos x menos 1 por x menos 3 sobre 5x menos 3 más 5 x menos 1. Esto sería igual, efectuando estas operaciones tendríamos x cuadrado menos 4x menos 2x me da menos 6x, y aquí tendríamos 3 más 6, tendríamos más 9 sobre x menos 3 por x cuadrado menos 4x más 3, y aquí utilizando la multiplicación por el recíproco, aquí tendríamos x menos 1
por x menos 3 sobre, aquí tenemos 5x más 5x, esto nos da 10x, y aquí tendríamos menos 15 menos 5, nos quedaría menos 20. Vamos entonces a factorizar. Esto es un cuadrado perfecto, esto no es más que x menos 3 al cuadrado por x menos 1 por x menos 3. Y en el denominador tendríamos x menos 3, factorizando este polinomio nos quedaría x menos 3 por x menos 1. Y aquí podemos sacar el 10 como factor común, coloquémoslo aquí delante y nos quedaría x menos 2. Veamos ahora qué podemos cancelar en esta fracción. Fíjense que aquí tenemos x menos 3 y x menos 3 se pueden cancelar con este x menos 3 al cuadrado, este x menos 1 se cancela con este x menos 1 y la respuesta final sería x menos 3 sobre 10 por x menos 2. Y esta sería la expresión mínima para la fracción que habíamos querido simplificar. En el próximo módulo vamos a ver otra operación muy importante con fracciones racionales que consiste en descomponer una fracción racional en fracciones parciales. Muchas gracias.